Ok. Bueno, miren, no he revisado sus tareas, pero ya vi que ya la mayoría subió las tareas. No sé si tuvieron alguna duda, pregunta o algo que no se haya quedado claro con lo de la tarea. Ahorita les encargué el cuestionario que viene sobre personas. De hecho, es el tema que vamos a entrar ahorita. Pero antes tenemos que terminar estas diapositivas rápido, que para pasar al siguiente tema, ¿no? No sé si tengan alguna duda sobre qué es la psicología organizacional y qué es la psicología laboral e industrial. No, ninguno. ¿Cómo dijo, profe? Si tienen alguna duda sobre qué es la psicología organizacional y qué es la psicología industrial o laboral. No, maestro, no. Ok. Bueno, miren, acá sí se ve la diapositiva. Sí, sí se ve. Bueno, para retomar nada más el punto ese, aquí viene también, ¿no? Aquí hacen la diferencia. Y eso es lo que les atañe a ustedes más que nada, como futuros administradores o pues tengan una relación con el área administrativa. De hecho, muchas de las funciones que se hacen en recursos humanos, pues les llevan también perfiles de administrador o piden perfiles de administrador, licenciado en administración de empresa, licenciado en administración, hasta de ingeniería industrial. Entonces, pues eso ha hecho que también pues sea ¿cómo les diré? Pues una competencia y una análisis o crítica acerca de que si los administradores deben llevar a cabo o deben de encargarse del área de recursos humanos o un ingeniero industrial del área de recursos humanos, que pues es netamente un puesto para psicología, para psicólogos laborales. Entonces, pues bueno, en la práctica y en la vida real nos encontramos que muchos administradores pues hacen la función del psicólogo laboral, ¿no? Muchas veces, ¿por qué creen que hacen eso? Porque, bueno, este, lo de siempre, por no contratar personal, porque quieren abaratar costos y ahorrarse una nómina, y entonces el mismo administrador o a veces hasta el mismo gerente o jefe de departamento hace con las funciones del psicólogo laboral, que es, por ejemplo, aplicar las pruebas psicológicas, aplicar las pruebas psicométricas, hacer la entrevista laboral, dar la capacitación, resolver los conflictos, etcétera. Sin embargo, hay otras empresas o lugares de trabajo que no existe el área de recursos humanos, así como tal, no hay el área de recursos humanos, pero pues sí hacen ciertas funciones, les digo, los jefes de departamento, los administradores o los gerentes, que realmente no es correcto. Pero pues les digo, por cuestiones de costos, ¿no? De dinero, de, de funciones, ¿no? Entonces aquí, bueno, el psicólogo organizacional, pues bueno, aquí dice algunas de sus funciones, mm, que es el reclutamiento, la evaluación y selección, el entrenamiento, el análisis de cargos o de puestos, las motivaciones o incentivos y las condiciones de trabajo, ¿no? Y condiciones de trabajo entendidas como físicas, materiales, pero también psicológicas, ¿no? Sociales. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, también se encarga del estudio del comportamiento de los grupos, como lo habíamos hablado, en este caso sobre conflictos, los conflictos que pueden darse al interior de la organización o del trabajo o de la empresa. Hemos comentado ya sea entre empleados y empleados, o empleado patrón, o empleados patrón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, también
checa este tipo de aspectos, ¿no? El comportamiento de los grupos, la cuestión de conflictos. Y bueno, sobre todo, pues digamos, los estímulos que puede haber internos y externos en la cuestión laboral o del trabajo. Otro punto que viene ya al último acá, dice el individuo, ¿no? Es el campo de estudio de la psicología organizacional, pero entendido desde las relaciones que puede tener este individuo. Las relaciones con el trabajo, con la empresa, con el patrón, con los compañeros, ¿no? O empleados. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, algo que también vamos a ver más adelante es sobre el tema del conflicto. Tenemos que ver rápidamente lo que es el conflicto dentro de las empresas. Miren, muchos de los problemas que hay en las empresas, y cuando digo empresas, pues ya son las que fines lucrativos, como lo hemos mencionado al principio, todas las que tengan un fin de beneficio económico, ¿no? Como pueden ser la Bimbo, la Herdes, Marinela, Grupo Modelo, Cementos de México, todas esas empresas, ¿no? De tipo industrial o empresarial que tenemos en México a nivel estado o a nivel local o a nivel nacional. Entonces, miren, muchos de los problemas que se dan dentro del campo laboral, pues son los conflictos, ¿no? Los conflictos, y entonces eso le corresponde al psicólogo laboral organizacional, pues también como parte de su trabajo resolver estos conflictos. Otros pueden ser por una cuestión de personalidad, ¿no? Individual, en el que a lo mejor el individuo pues, no se siente motivado, no le gusta o tiene comportamientos contrarios a los valores empresariales o institucionales o personales, por ejemplo, ser deshonesto, robar, no trabajar en equipo, ser individualista, hasta cierto punto ser egoísta, o ya en el peor de los casos, pues agresivo, ¿no? O, o punitivo, ¿no? Con sus compañeros de trabajo, con los jefes o con la empresa. Entonces, muchos de los problemas que hay a nivel de trabajo, ya sea una empresa pequeña que puede ser, no sé, una papelería, como Tony, por ejemplo, ¿no? O una zapatería, o una empresa ya más grande, como puede ser Grupo Bimbo, o hay una de fertilizantes aquí en Veracruz, creo que es federal, se llama Sumagro. Ejemplos, ¿no? El el robo que hacen los empleados, por ejemplo, ¿no? O conductas deshonestas, por ejemplo, ¿no? El robo de materiales, el robo de gasolina, el robo de productos, o la venta bajita la mano de esos productos, o las facturas, o el danzarse los viáticos, o en fin. Entonces, ese es un aspecto psicológico individual, ¿no? Que también tiene que tratar el psicólogo laboral o industrial, ¿no? Y tiene que ver mucho con la autoestima de la persona. Aquí ya entramos al tema de la persona, ¿no? Porque, bueno, todo individuo que entra a un trabajo, pues se supone aquí es de ser Giri, aspira al éxito psicológico y personal, ¿no? De autoestima, de reconocimiento, ya sea pues por tu trabajo en sí mismo o por tu desarrollo profesional, sea cual sea la profesión, ¿no? Dentro de la organización. Pues lo primero es que buscas el éxito, ¿no? Que hagas bien tu trabajo, que te reconozcan, que aportes a la empresa, que te den reconocimiento y que se traduzca también en incentivos o en motivaciones, ¿no? Pues sobre todo económicas, o materiales o de otros aspectos como vacaciones o viajes o promociones, ¿no? De subir de puesto, en fin.
todo con el fin de lograr los objetivos y los fines de la empresa o de la organización. ¿Ok? O sea, es la famosa competencia, ¿no? La competencia empresarial, ¿no? O de productos o de servicio o de atención, en fin, ¿no? Por ejemplo, eh, la misión y visión, o sea, los valores, ser el, digamos, hablando de un hotel, ¿no? Pues ser de, hotel fulano de tal, pues ser de los mejores a nivel nacional o internacional, en la atención al cliente, base de valores, porque hay mucha competencia, ¿no? Entre los Howard Johnson o los Continental o, en fin, diferentes tipos de cadenas de hoteles, ¿no? Y pues su objetivo como empresa, pues ser los mejores, o sea, la competencia. Eso también se pasa a otro tipo de productos o servicios, pero depende de la organización. Y la organización depende de los individuos, ¿no? De sus relaciones, de su comunicación, de su preparación, de su esfuerzo, de sus valores, de su identificación con la empresa que hablábamos la última vez, de ponerse la camiseta, de dar el todo por esa institución o empresa, ¿no? Y eso se va a traducir en productividad, en ventas, en número de clientes hospedados, de la preferencia del público en el mercado, en fin, todo eso, ¿no? Que conlleva lo que es, ¿no? El proceso de una actividad eh, organizacional con fines lucrativos, ¿no? Y también se aplica también a los no lucrativos, ¿no? En este caso, pero vamos a centrarnos más a las empresas que tienen un fin económico, de producir dinero, de producir bienes, ¿no? En este caso. Entonces, pues eso depende de los individuos y de acá dice, por ejemplo, de las oportunidades para expresar sus potencialidades. Y eso es como un boomerang. ¿En qué sentido? Pues el empleado va a experimentar también esta, ¿cómo le diré? Valor, ¿no? Que se va a reflejar en su autoestima, o primero personal, ¿no? Y luego profesional. Y pues bueno, eso tiene que ver mucho con alcanzar el éxito psicológico. Y el éxito psicológico traducido como esta autorrealización, ¿no? Esta realización personal, profesional, laboral y social, ¿no? Pues entonces acá también las empresas pues dan pues, reconocimientos, ¿no? A los empleados, el empleado del mes, los bonos, las promociones, las, pues no sé, beneficios adicionales al salario, en fin, toda una serie de sistemas que debe implementar cada organización o empresa para poder o mantener motivado a sus trabajadores. Que eso sería el ideal. En palabras suena bonito, chavos, pero ya en la vida real, pues deja mucho que decir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues te enteras, ¿no? Eh, pues de trabajo en donde te pelan, donde no te dan prestaciones, donde te piden hacer un titipuchal de cosas, ¿no? O funciones y te pagan el sueldo mínimo, te dan 3 días al año de vacaciones, no te motivan de ninguna manera, eh, si faltas un día ya te están amenazando con despedirte, las condiciones materiales de trabajo no son las adecuadas, porque a lo mejor tú necesitas, no sé, cubrebocas o lentes o guantes o cofias o gorras o uniformes o botas, ¿no? Y pues no te las dan o tú las tienes que comprar, en fin, ¿ok? Entonces, pues, desgraciadamente, pues, tenemos estas dos perspectivas, ¿no? O realidades, las teóricas, que precisamente la idea es que pues, el psicólogo, el área de recursos humanos, el psicólogo laboral, pues atienda todo esto
pero también los administradores, ¿no? Que tengan estos conocimientos de psicología organizacional y de psicología laboral para poder mejorar la organización, ¿no? Y se logran los objetivos que se propone la empresa, ¿no? El número de ventas, el número de servicio, de atención o de expansión, o en fin. Entonces, mira, la psicología se aplica a muchos aspectos. Y es la psicología, estamos hablando de la psicología aplicada a la cuestión laboral o a la cuestión de las organizaciones. Por eso psicología organizacional. ¿Vale? Entonces, la psicología, pues aquí rápido, contribuye al aprendizaje que se ve en la evaluación de desempeño, ¿no? Por ejemplo, en un curso de capacitación, si tú estás en un lugar turístico, pues obviamente tienes que aprender inglés o saber inglés, ¿no? En ideal al 100%. Pero bueno, entonces si vemos, yo hago una evaluación en mis empleados en el restaurante, en el hotel, ¿no? Desde cocina, servicios varios, o mantenimiento, o atención a clientes, o en fin, y hago un examen, ¿no? De inglés, o qué tanto saben inglés, pues bueno, ya estoy haciendo una evaluación de desempeño, porque bueno, si el hotel o el restaurante, pues su mayor clientela es extranjeros, pues el idioma oficial de donde venga, de cualquier parte del mundo que venga, pues es el inglés. Entonces debo de tener un empleado, una recepcionista, un, ¿cómo se llama? Un maletero, ¿no? O un cocinero que mínimo pues sepa inglés, ¿no? El cierto nivel de inglés. Ya ni se diga los de atención a clientes, los de camareros, o entonces ahí el aprendizaje, ¿no? O qué otro tipo de competencia debe de tener el empleado, dependiendo, ¿no? Digamos en una fábrica, si sabe de ciertas medidas, si sabe de ciertas herramientas, o si sabe de ciertos conocimientos de química o de física. Luego viene la motivación, aquí el aspecto psicológico, la medición de actitudes, ¿no? La motivación interna y externa. O sea, ¿por qué entras a trabajar a ese lugar? ¿Y qué tanto estás motivado tú para dar el 101% a la empresa o al trabajo? ¿No? Y bueno, puedes tener diferentes tipos de motivaciones. Y esto es bien importante porque un empleado que no esté motivado, por lo general siempre va a tender a renunciar o a tener un comportamiento organizacional erróneo, o va a faltar, o no va a trabajar en equipo, o va a hacer las cosas de mala gana. En fin, entonces, pues bueno, también se traduce para pérdidas en los dueños, en los gerentes o en la empresa. ¿Qué tanto está motivado el empleado en el trabajo y en su puesto de trabajo? ¿Ok? Y bueno, para eso tenemos que hacer o acudir a pruebas psicológicas, pruebas de personalidad, ¿no? O sea, medir la actitud y la motivación de los empleados. De personalidad, ¿no? Pues igual hay funciones de puesto o puestos que tienen ciertas funciones que pues se deben de- que tienen una relación con la personalidad del empleado, ¿no? O sea, no puede ser un buen vendedor si eres una persona callada, si no tienes facilidad de palabra, si no tienes cierto conocimiento de persuasión o en fin, entonces, pues obviamente acá la selección de empleados, pues aplican pruebas psicológicas o de personalidad. No sé si alguien conozca o alguien les ha aplicado alguna prueba de personalidad para entrar a trabajar, los que trabajan, ¿no? ¿Ya se durmieron, chavos?
¿Sí se escuchó? Chavos, chavos. De lo que preguntó, sí, sí, se escuchó. Ok. Mm, ¿Alguien yo digo, conoce profe, alguna? bueno, Ah, bueno, luego. yo, yo no he pasado por eso, ¿no? Pero yo digo que eso lo hacen pues, para ver la capacitación de la persona, ¿no? Ok. Ujú. Más que nada la personalidad, ¿no? No, 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 yo no me refiero a la capacitación para el trabajo, me refiero a la capacitación personal, mental, psicológica, de que sea Ajá, una persona amable, responsable y que cumpla con los requerimientos de no, para evitar problemas dentro del trabajo y correcto. disminuir ¿cómo se llama? Disminuir lo que es el trabajo dentro de la empresa. Ok, por eso entonces aquí, como es el compañero, pues sí, entonces la única manera de saberlo o de evaluarlo o en cómo seleccionar el mejor empleado dentro de 20 o de 100 empleados que vayan a, o digamos candidatos para el puesto de trabajo o aplicación de trabajo, pues tenemos que aplicar pruebas psicológicas de personalidad. A simple vista no podemos dar como que el 100% del visto bueno a ese empleado. Entonces, por eso aquí dice personalidad, y una de las aportes de la psicología a la cuestión laboral es que contribuye con las pruebas psicológicas de personalidad, ¿ok? Para poder seleccionar los mejores empleados con relación a la función de puesto que se necesita. Por ejemplo, eh, llegan unos 50 chavos, chavas, hombres, mujeres, a pedir trabajo para policías. ¿Cómo le haces ahí? ¿Cómo, cómo se le hace ahí? Dentro de esos 50, tú vas a seleccionar la mitad, 25, 30 personas, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo saber que de esas 25, perdón, que de esos 50 personas que fueron, las vas a seleccionar las 25 mejores o las que tengan una personalidad idónea para el puesto de policía? ¿Sí? A simple vista no se puede, ¿ok? Porque como dice Profe, el dicho, sí, en eso de capacitación de policía que sí, comentó, eh, sí, dime. y a lo que me explicó él también, de que acá los capacitan psicológicamente y que sepan, que los enseñan ya sean las leyes, todos los derechos, también el manejo de armas y defensa cuerpo a cuerpo. Sí, sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, acá, cuando ya has seleccionado la persona, o sea, cuando ya pasaste las pruebas, ¿no? Ahora se hablan pruebas de confianza. Bueno, las pruebas de confianza, perdón, es un conjunto de exámenes que tienes que pasar, médicos, psicológicos, de antidoping, socioeconómicos, etcétera, ¿no? Entonces, en los psicológicos es donde entra esto, las pruebas de personalidad. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate la responsabilidad de darle un arma a una persona de ese tipo, ¿sí? Y entonces puede tener algún trastorno mental o algún problema mental que a lo mejor no se ve a simple vista, ¿ok? Y tú lo apruebas como seleccionado para entrar al cuerpo policíaco y al rato anda medio matando a sus compañeros, ¿ok? Entonces, una aportación de la psicología al área laboral, o en esta cuestión, son las pruebas de personalidad, ¿ok? Que a lo mejor lo van a ver más adelante, o lo ideal que tuviéramos como un taller diplomado sobre esto, ¿no? Que les puede servir mucho.
¿Ok? Entonces las pruebas de personalidad son mediante dibujos, mediante ciertos, casi la mayoría sobre dibujos, ¿no? Ya estandarizados, ya, ¿cómo le diré? Estudiados, ¿no? Que nos pueden arrojar ciertos rasgos de personalidad de los empleados. ¿Ok? Que si ahí podemos detectar si es una persona muy agresiva, si es agresivo pasivo, si es individualista, si tiene algún problema mental, ¿no? O algún problema de aprendizaje, en fin. ¿Ok? Y obviamente, pues para seleccionar a los mejores o a los que sean idóneos para el puesto, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende, chavos? Sí, profe. Ok, entonces, sería otro aporte de la psicología en el área laboral, ¿no? En ese sentido, y que pues lo ayuda a la mejora de la organización. La percepción, pues bueno, con el diseño de trabajo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, eh, digamos, a veces se tienen que hacer trabajos planificados o muy particularizados dependiendo de cada departamento, ¿no? O si vamos a realizar un plan de, de trabajo personalizado, dependiendo del tipo de personas, persona entendido como tipo de personalidad que puede tener, ¿no? El empleado, ¿no? Y, y bueno, diseños particulares de trabajo en cada departamento o en cada sección o a nivel general. Y esto también tiene que ver mucho con lo que veíamos al principio, de que cómo cada empleado percibe, ¿no? Su puesto de trabajo, su participación o colaboración al trabajo o a la empresa, ¿no? En fin, cuestiones psicológicas de percepción que se van a traducir en programas, ¿no? O en planes específicos de trabajo. Eso es el diseño, ¿no? En base a las cuestiones de psicológicos, de conocimientos, de grupos, de relaciones, en fin. Luego, pues sobre de eso, pues el diseño se conecta con la cuestión de la capacitación, que, este, digamos, evaluar y detectar ciertas necesidades, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, ¿no? De los sujetos que están trabajando en la empresa o en la organización. Y bueno, con esta evaluación detectamos ciertas necesidades que hay que atender o solucionar. Y entonces también hacemos diseños de trabajo, que no es otra cosa que pueden ser una capacitación. Como les decía, a lo mejor yo hago una evaluación y percibo que mis empleados del área de atención a clientes en el hotel fulano tal, en una zona turística, ¿no? Su nivel de inglés es muy bajo, muy básico. Entonces, pues yo sobre eso diseño un programa de capacitación, ¿ok? De, no sé, de mejora de lengua extranjera, ¿no? O del inglés. O en otro caso, los que ya sepan inglés, pues a lo mejor otro idioma, ¿no? Francés, alemán, no sé. ¿Ok? Entonces, pero ya bajo un diseño de trabajo, en base a un diagnóstico, detección de necesidades, que yo voy a promover una solución que se va a dar a través de la capacitación, ¿no? O a lo mejor detecto también o percibo que hay conflicto en ciertas áreas de trabajo o conflicto con los empleados, con el jefe de departamento o con el gerente. Entonces, pues yo diseño capacitación sobre liderazgo, sobre comunicación, sobre trabajo en equipo, etcétera. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Por ejemplo, en la que viene eficacia en liderazgo, tuve la oportunidad de trabajar, te digo, en una empresa
Bueno, yo lo que detecté en una evaluación, en lo que es la percepción, o lo que es el clima laboral, que había dos, casi tres jefes de departamento que tenían mala relación con sus empleados. En este caso eran chavas la mayoría, y empleadas. Por ejemplo, en particular el área de ventas, ventas internacionales. Era un departamento donde había 6 chavas y el jefe era un varón, ¿no? Un hombre. Entonces, pues bueno, tú haces cuestionarios, haces entrevistas, ¿no? Sobre trabajo, sobre muchos aspectos, sobre trabajo en equipo, sobre motivación, liderazgo, etcétera. Entonces, el chavo, el jefe de departamento salió bajo, ¿no? Y aparte en las entrevistas abiertas, pues las chavas se quejaban de que, por ejemplo, él, cuando había una junta de trabajo, pues no daba el crédito o no daba, pues, ¿cómo les diré? Ahora, pues sí, el crédito a sus compañeras de trabajo, ¿no? Y él se cargaba solito el crédito en las juntas de trabajo, ¿no? Con jefes de mayor nivel. Entonces, pues se enteraban las chavas y bueno, pues luego lo reclamaban, oye, pues yo hice esto, oye, yo aporté esto, oye, yo hice estas ventas, ¿no? Y, o sea, el famoso carabanearse con sombrero ajeno, ¿no? Entonces, pues bueno, el chavo también era un poco déspota, era un poco exigente, ¿no? En fin, entonces eso no le gustaba a las compañeras de trabajo, ¿no? Y había muchas quejas y muy mala relación entre ellas y su jefe, ¿no? Entonces lo que se hace acá es promover un curso taller de liderazgo, ¿no? O un curso taller de motivación o de comunicación para ese departamento, ¿sí? En el cual pues se va a ver traducido en la toma de decisiones individuales, todo con relación a las ventas. Por ejemplo, porque luego el departamento de ventas internacionales que les decía ahí, este departamento tenía, o su función era hacer ventas a nivel mundial, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, a varios estados de Estados Unidos, y Europa y Latinoamérica, ¿no? Entonces era mucha chamba y pues al final, les digo, el chavo se adjudicaba los puntos a favor o las palomitas, pues como si fuera nada más trabajo producto de, ¿no? Y pues eso, pues psicológicamente y socialmente, laboralmente, pues no era bien percibido, bien visto por sus compañeras de trabajo, ¿no? Que él se alzara el cuello, ¿no? Con el trabajo de ellas. Entonces, pues eso tiene que ver con liderazgo. Entonces, aquí dice eficacia en el liderazgo. Entonces, lo que ayuda a la psicología aquí es precisamente con talleres de comunicación, de liderazgo, de toma de decisiones, ¿no? De trabajo en equipo, pues mejora. Y lo que se propuso fue que este chavo, ¿no? O un curso de liderazgo para todos los jefes de departamento de, de la, de la organización, para que no fuera nada más así señalado o etiquetado. Ese departamento que había como tres, tres departamentos que estaban igual, entonces, pues bueno. Y ahí surge la capacitación, ¿no? Este, para buscar las mejoras, ¿no? Todo con el fin de una satisfacción laboral de todos los empleados, absolutamente todos, desde los jefes hasta los de jerarquía baja, y sobre todo la satisfacción del individuo con su trabajo, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, es lo que aporta la psicología, ¿no? Al área laboral. Otra disciplina, chavos, que la psicología no es la única, la sociología, y también se aplica en el área organizacional o sistema organizacional, un trabajo, pero la sociología, a diferencia de la psicología, va más enfocado a los grupos. La psicología va enfocado al individuo, también se puede enfocar a los grupos, pero aquí en específico la sociología va enfocado a los grupos. Entonces,
Por ejemplo, la sociología ha contribuido, por ejemplo, a las dinámicas de grupos, ¿no? El trabajo en equipo, este, la comunicación, eh, sobre las diferentes formas de organización, sobre algo que es bien importante que se llama burocracia, sobre las tecnologías que debe de tener una organización, tanto pues las que ya conocemos electrónicas, industriales, pero también psicosociales. Contribución también al estudio del poder, ¿no? Las relaciones de poder entre las organizaciones, las jerarquías, los conflictos, como estábamos hablando ahorita, dentro de la organización, el comportamiento intergrupal, o sea, de un grupo con otro grupo o de un individuo con un grupo, los cambios en la organización, sobre todo cambios entendidos como mejoras que debe hacer la organización para lograr su fin o su objetivo, ¿no? O los objetivos de la organización y la cultura organizacional. ¿Qué valores, eh, qué incentivos, qué metas, qué objetivos, qué filosofía, qué identidad tiene, qué, qué desarrollo, qué dinámica tiene la organización? Y entonces esta dinámica se traduce como cultura organizacional, que lo van a ver más adelante, yo creo, en este caso. ¿Sí? Entonces, miren, estas dos ciencias, la psicología y la psicología, y bueno, tenemos la psicología social también, aportado a la administración, a la psicología organizacional o al estudio de la organización, la antropología y la ciencia política. Pero pues ya esos en cuestión de administración son importantes, pero también con cada una con sus aspectos de contribución, ¿no? En tanto a nivel de grupos como individuales, ¿no? En este caso. Y bueno, aquí venía la pregunta, ¿no? ¿Qué relación existe entre la psicología organizacional y tu formación? Aquí está en psicología, pero bueno, aquí era aplicado en la administración. ¿Cómo lo bien, cómo pusieron en esta contestación? ¿Cómo contestaron? ¿Qué relación hay entre la psicología organizacional y su formación como en administración? ¿Sí? Ángel, Daniel, No, ¿sí? profe, no me acuerdo, es que lo tengo en la computadora. Bueno, ahí con tu ronco pecho, a ver, con tus propias ideas. ¿Qué crees? ¿Cómo? Pues, pues nos ayuda para saber los beneficios, ¿no, profe? Como pues hablaba de que tenemos que tener días de descanso, ¿no? Y todo eso. Tenemos que saber cómo funciona Ok, para sí, sacar provecho, pues bueno, ¿no? Para que tampoco no te sobre exploten. también, ¿no? O sea, el de cómo te tratas, cómo te sientes dentro de la organización, ¿no? O de, en este caso, de tu trabajo, ¿no? Sí, bro. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Ok, entonces, eh, la idea es que tiene que ver mucho con su formación, chavos, con su desarrollo profesional.
como administradores. ¿Ok? Que no solamente van a administrar recursos materiales, sino también recursos humanos, ¿no? Y que es lo primordial, lo vital, ¿sí? De cualquier organización, el recurso humano o el capital humano, ¿no? Por eso hay, pues, toda una información teórica acerca de la gestión de personal o de ingeniería humana, etcétera, etcétera. Sin las personas, sin el valor humano, o perdón, el recurso humano es el valor central de cualquier organización. ¿Ok? Entonces, pues ustedes van a trabajar en organizaciones. ¿Ok? Pero esas organizaciones están constituidas por personas, por individuos. Entonces, también deben de tener este tipo de conocimientos para poder llevar a cabo una buena administración. También, la administración entendida en el amplio recurso de concepto, ¿no? De la administración. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esa es la importancia y para que sean administradores más completos, ¿no? En relación a otro administrador que pues no sepa de estas cuestiones psicológicas, ¿no? Porque entonces se va a repetir otra vez. Lo mismo, a lo mejor problemas de comunicación, problemas de liderazgo, problemas ¿cómo se llama?, de desempeño, problemas de convivencia, de socialización, en fin, todo tipo de conflictos que se puede dar dentro del ámbito laboral o conductas deshonestas, ¿no? O de antivalores, ¿no? Entonces el administrador pues debe de saber cómo poder eh, tratar de darle solución a este tipo de conflictos, ¿no? Dentro de la organización o en la empresa. Entonces, por eso acá la psicología industrial, ¿no? Es toda una rama o todo un área de la psicología general, ¿no? Y como vemos, pues es la psicología aplicada. Aquí es una pequeña diapositiva de un grupo de psicólogos de UNAM que, pues bueno, entrevistaron a psicólogos laborales de diferentes empresas. Ahora ya no está tan abierto, chavos. Antes se dejaba tareas, por ejemplo, o actividades de formación, y que fueran a alguna empresa y entrevistaron a jefe de recursos humanos o al psicólogo laboral de ahí de recursos humanos, o al personal, etcétera, etcétera. Pues sobre todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Sobre la dinámica organizacional, sobre la motivación, el incentivo, sobre la comunicación, la convivencia, sobre la selección, el reclutamiento, sobre las condiciones laborales, tanto físicas como psicológicos sociales, ¿no? En fin, pero ahora ya no, ha cambiado también el contexto a partir de la inseguridad, ¿no? Que agarra mucha desconfianza, ahora ya no permiten, ¿no? Que entre gente de fuera y mucho, aunque lleves un oficio institucional, hay muchas empresas que pues, cierran las puertas, ¿no? Para ese tipo de actividades o trabajos escolares, ¿no? De formación. Entonces aquí dice, por ejemplo, que la psicología forma parte de la vida del hombre, ¿ok? Y se ve a través de las acciones que platicábamos, ¿no? Ustedes pueden ser de una manera aquí, pero se van a comportar de otra manera dentro del trabajo, ¿sí? Y esta variación de interacción, ¿no? Y con el medio, pues se manifiesta a través de la conducta, como dice acá. Y la cual es analizada en diferentes plataformas, en este caso, pues bueno, sobre la psicología industrial. O sea, tenemos un comportamiento organizacional, o sea, cómo nos desempeñamos dentro del trabajo. ¿Cómo se consideran ustedes como empleados, como trabajadores? ¿Desempeño bajo, medio o alto?
Bueno, dependiendo, yo digo que dependiendo en dónde trabaje uno, ¿no, profe? Ok, motivación, ¿no? Ajá. Por Digamos, ejemplo, ajá, no, digamos un ejemplo. Yo aquí, digamos, en la sierra, mm, se recibe un sueldo de lo que es en menos de 1,000 pesos. Eso mm, sería una clase baja. mm, Ya cuando vas a trabajar, digamos, a la ciudad, es un sueldo de más de 1,500, sería una clase media. mm, Y clase alta ya sería de más de 5,000 pesos. Bueno, yo lo manejo así. Es como, digamos, ok, mm, en una construcción. Sueldo, es cuenta, trabajo medio, es bajo es en los obreros. Medio, el mm, jefe de albañiles. Y alto sería el sí, ingeniero. sí, ujú, Sería un ejemplo, ¿no, profe? sí, ¿no? Y obviamente, pues, una de las fuerzas motivacionales más grandes que pueda haber, ¿no? En este mundo, pues es el dinero, ¿vale? Todos queremos tener dinero y necesitamos el dinero para poder transformar nuestra realidad social, ¿no? Inmediata y material y psicológica, ¿ok? Te evita muchos problemas, muchos conflictos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que dice su compañero, imagínate una persona, como dice, de clase baja, ¿no? Pero con las palabras de él, ¿no? Como él lo clasifica o hace su clasificación, pues que pues ahorita en la consulta médica te salen 500 pesos de especialista, más aparte de medicina, ¿no? Medicamentos, pues que pues no sé, 1,000 pesos nada más para una consulta y medicamentos, que es lo que ganas en una semana laboral, ¿no? O a veces en dos, pues eso tiene que ver mucho con la motivación, ¿no? Con la psicología del trabajo. ¿Ok? Entonces, pues, el psicólogo laboral, pues trata de ver este tipo de situaciones y obviamente pues hay una necesidad, ¿no? Por parte de esta persona que trabaja y recibe este sueldo, pues por cubrir a lo mejor pues, sus gastos diarios, ¿no? Ya ni digas de, ahora sí que extras como puede ser la atención médica, ¿no? Pero entonces si él tuviera la oportunidad de crecer, ¿no? Y tuviera la oportunidad de mejorar sus ingresos, pues lo haría, y esa es la motivación. Pero hay otras personas que están trabajando en un buen puesto de trabajo, que están en una ciudad, ¿no? Que ganan un poco más del mínimo, que como dice, ganan 6,000, 7,000 pesos, pero no duran el trabajo. A los 15 2 meses de haber entrado se salió, ¿no? Y entonces esas cosas pueden deberse al tipo de funciones de puesto. Por ejemplo, ahorita sí, una realidad inmediata, una- un alumno, ¿no? Que trabaja en una gasolinera, ¿no? Pues a él lo contrataron como cajero, ¿no? Y bueno, estaba en capacitación, nada más que lo que me comentaba él se salió ya, ¿no? No aguantó la presión o el estrés de, de ese puesto que pareciera ser sencillo, ¿no? O fácil, pero no era mucho manejo de formatos, mucho manejo de dinero, muchas responsabilidades, ¿no? Del puesto. Y luego, pues, sin decirle desde el principio, le dicen que aparte de eso tenía que atender, ¿no? A los clientes, ¿no? De la gasolinera, o cargar y descargar las pipas que llegaran de gasolina, o sea, todo por el mismo precio de 7,000 pesos, ¿no? Y que iba a haber 3 turnos, la mañana, tarde y noche, y que se iban a rolar. Entonces, pues no aguantó, ¿no? Se salió. ¿Ok?
que si te motivaran, ¿no? Sabes que vas a trabajar así, así asado, aparte vas a llenar los tanques y vas a recibir las pipas, etcétera, etcétera. Pero vas a ganar, no sé, a lo mejor 10,000 pesos, 9,000 pesos. 10,000 pesos, estamos. Pues ya te da más motivación de aguantar todo ese estrés, de toda esa presión, de todas esas funciones, ¿no? Que pues hagas mucho por poco dinero, ¿no? Entonces, tiene que ver esto el desempeño de los trabajadores dentro de una empresa por cuestiones de motivación, ¿no? Hay funciones de puesto que son muy estresantes, muy demandantes. Entonces ahí es donde entra el psicólogo, ¿no? A lo mejor el chavo no renuncia, ¿no? Porque tiene la necesidad del dinero, no porque es jefe de familia, pero pues llega un momento en que esa motivación pues ya va para abajo, va para abajo, y entonces esa desmotivación pues se empieza a traducir en conductas, en comportamientos, no sé, a lo mejor de llegar tarde, ¿no? De faltar, de llegar a lo mejor, no sé, alcoholizado, ¿no? Con resaca, a trabajar, a cometer errores, ya no echarle ganas, vamos a hacer las cosas al trancazo, ¿no? Entonces ahí entra el psicólogo laboral y bueno, trate de buscar técnicas motivadoras o tratar de motivarlo o tratar de hablar con los patrones o los jefes, ¿no? Para que pues, no, o sea, a lo mejor le den un poco más de dinero o le den otra prestación o le resuelvan sus necesidades personales y familiares. Pero obviamente eso no más le interesa al psicólogo laboral y al empleado, al jefe o a los patrones o a los vicepresidentes o presidentes, quien sean dueños de esa empresa. Es uno más, es uno X más, es un número más, es un objeto más, para que me entiendan. Entonces eso es lo que se refiere a la psicología laboral. O sea, tratar de que no se vuelva un objeto más, una cosa más, una silla más, un trapeador más, una cubeta más, ¿no? Porque tiene necesidades psicológicas, sociales, motivacionales, económicas. Entonces, pues como los jefes nunca se aparecen y lo único que les interesa es ver números o dinero, ¿no? Por eso se lo dejan al área de recursos humanos. Si lo hay, si el área de recursos humanos, si no, al administrador o al jefe de departamento. Y si no, pues bueno, no hay problema, sigues con tu comportamiento, como digo, ¿no? Pues al final te levantan la acta administrativa, te corren y bueno, llega otro empleado. Entonces aquí pues no hay una, digamos, como que punto medio entre el empleado y la organización. O sea, la organización debería buscar mejoras. A lo mejor una mejora era contratar a lo mejor una persona por cada puesto, o sea, por cada horario, ¿no? O sí, cada horario de trabajo, por ejemplo, uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, una de las cosas que piensa el administrador, o piensa el contador, o piensa el gerente, o el dueño, pues es abaratar costos. Pero esto abaratar costos pues, va a veces en contra de lo que es la parte psicológica, ¿no? De, de la gente o las personas dentro de la organización. Entonces hay que buscar el punto medio, hay que buscar soluciones de cualquier tipo, ¿no? Para poder, ¿no? Tener un mejor desempeño tanto de los empleados como de la empresa. Pues es la cuestión de conciliación, ¿no? Entre lo que hace el psicólogo con este tipo de conflictos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ver esas condiciones, evaluarlas y proponerlas a los jefes inmediatos, ¿no? Subgerentes, jefes de departamento, gerentes,
que lleguen a los dueños o a los directivos o a quien sea, ¿no? De mayor jerarquía y que se promuevan mejoras, ¿no? Porque pues ahorita en ese puesto pues han entrado varios chavos, pueden entrar mujeres también, pero pues duran, ¿qué será? Un mes, 15 días y se salen. O 2 meses, que aguanten más, 3 meses y se salen. Entonces ese puesto va a estar vacante recurrentemente o lo que llamamos rotación de personal, ¿no? Y no es porque no se encuentre la persona idónea o el empleado motivado a trabajar, sino que las funciones o las condiciones que se dan de ese trabajo o de ese puesto son muy exigentes, muy estresantes y la paga es poca, ¿no? Pues entonces, ¿quién le entra, no? Al menos algún empleado que tenga mucha necesidad y pueda aguantar, ¿no? Hasta lo que él pueda, pero pues sabes de antemano que algún día va a decir ya no, o ya basta, o se va a salir, ¿no? En este caso. Entonces el psicólogo industrial o laboral, pues trata de buscar esas mejoras o soluciones, ¿no? En la organización. Y pues obviamente a partir del estudio científico del comportamiento, tenemos que tener herramientas, metodologías, teorías que nos validen este tipo de estudios, de evaluaciones, de desempeño dentro del campo laboral, de los negocios o de la industria, como dice aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, también no solamente se estudia el comportamiento organizacional, o sea, de los empleados, sino también, o de los trabajadores, sino también de los administradores y de los consumidores, de los clientes también, ¿no? Pues hay muchos formatos, muchas encuestas sobre atención al cliente que se aplican a los consumidores o a los clientes, ¿no? Y sobre eso, pues ya se ven, se detectan las necesidades de mejora. Y entonces, pues para poder hacer un diseño de trabajo, ¿no? Para la mejora de ese punto. O puede ser en otra área, en este caso, ¿no? Entonces, aplica la tecnología y la ciencia, ¿no? De la psicología o de lo que es el estudio psicológico de la naturaleza del ser humano para una cuestión de eficacia dentro de las organizaciones o mejoras o buscar mejoras para poder tener mejores resultados y productividad, ¿no? Dependiendo del giro de la organización. Entonces, pues bueno, por eso les decía que como administradores, ya sean empresas o general o de la administración, pues deben de tener este tipo de conocimiento, ¿no? Para que también los puedan aplicar o saber aplicar en un campo de trabajo, ¿no? Dentro de la organización. Eh, entonces, pues la idea es que pues busquemos la eficacia, ¿no? La eficiencia, ¿no? De la organización, pues se va a traducir en productividad. Productividad entendida como, pues dependiendo del objetivo de la empresa, ¿no? O de la organización. Si es con fines de lucro, si es con fines, de, pues ahora sí de servicios, si es con fines de transformación o producción, o simplemente de atención, como pueden ser las ONG, ¿no? Como la Cruz Roja y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, hay conocimientos importantes en psicología que están fundamentados mm, en la metodología científica. Aquí pone un ejemplo de que también dentro de esta área, la psicología, pues hay también pseudociencias o pseudocorrientes psicológicas que pues a veces se toman, ¿no?
como referencia sin ningún fundamento y se aplica, ¿no? Al área del trabajo. Un ejemplo, el hecho de la imagen, chavos. Por ejemplo, esto es muy, ¿cómo les diré? Muy artificial, muy social. Y como te ven, te tratan, ¿no? Y hay empresas o campos, sobre todo empresas o negocios, que se van mucho por la imagen. O sea, imagen entendido como, por ejemplo, edad, color de piel, de que si estás bonito o no, que si tienes cierta altura, que si tienes cierta complexión física, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces hacen una selección a partir de ese tipo de información, ¿no? Que pues al final no, pues no resulta, ¿no? O resulta dependiendo del tipo de imagen o perdón, de tipo de empresa a la que se dedique. Entonces, sí hay como que estos factores psicológicos a veces en el momento de la selección de personal, ¿no? Porque puedes tener a lo mejor una persona muy bien preparada para el área, pero que no concuerde con la imagen corporativa o la imagen empresarial, ¿no? Y pues entonces se inclina más por la persona que pueda tener la imagen a los conocimientos. No estoy diciendo que todas, ¿no? Ahora hay como que más conciencia de eso y entonces pues se le da más importancia a la persona que tenga de las dos, pero esta imagen personal como una persona sociable, con valor de solidaridad, con motivación personal, ¿no? Con capacidad de comunicación, eh, capacidad de empatía, ¿no? Y pues medianamente en conocimiento, ¿ok? Y ya no tanto como antes de que pues, tenía que tener 3 doctorados, etcétera, etcétera, tanta experiencia laboral y X para que fueras elegido para el puesto, ¿no? Ahora se centra más en el aspecto humano, ¿no? Al seleccionar a un trabajador y sobre todo, pues, los famosos valores, ¿no? Los valores humanos, personales. Ahora vemos que muchas pruebas o exámenes de selección, cuestionarios de selección, te preguntan si crees en Dios o no, qué harías si te sacara la lotería, denunciarías a algún compañero que veas que se está robando cosas de la empresa, en fin, diferentes preguntas que vienen en cuestionarios de selección, pero que van más hacia el aspecto ético-moral, ¿no? De los empleados, más que del conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las pérdidas que ha tenido las empresas o los trabajos han sido por el trabajo, por el comportamiento deshonesto de sus empleados, ¿no? En este caso. Entonces, pues, psicólogo industrial o laboral, pues estudia el comportamiento, ¿no? Dentro de la empresa, del trabajo, hace evaluaciones, detecta necesidades y trata de potencializar, ¿no? A ese empleado, a esa persona. Obviamente, para que también esté satisfecho personalmente y también en la ejecución de su trabajo para que fue contratado, ¿no? Entonces, ese es otro de los aspectos que tiene la psicología laboral o el psicólogo laboral de la área de recursos humanos, ¿no? Entonces, para esto debe de tener cierto conocimiento, ciertas teorías psicológicas, como aquí el condicionamiento o teoría del condicionamiento, ¿no? Estímulo-respuesta, que esa es una teoría psicológica que se aplica mucho en el trabajo. Por ejemplo, los que trabajan, ¿cuáles son los estímulos que
o motivaciones que utilizan ahí en su trabajo. ¿Trabajan? Ángel, Daniel, Itzel. Itzel, tú no trabajas, ¿verdad? ¿Cómo? Itzel no trabaja, ¿verdad? ¿Qué dijo, No, profe? profe. Ok. Ajá, me decías que, Ángel, No, ¿qué me preguntó, profe? que si, por ejemplo, ahí dentro, ¿tú trabajas? En el campo. Ajá, ok. ¿Cómo podías, cómo es, cómo te sientes o qué te motiva a trabajar en el campo o, o dentro de tu trabajo? En primera, pues me gusta, digamos, la flora y la fauna que existe en mi pueblo aquí, en donde trabajo hay mucha flora. Las condiciones, ¿no? De Me gusta trabajo, o más sea, por... ¿Mande? sí, ¿no? Las condiciones, el contexto donde trabajas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y también lo que me gusta más es que trabajo así junto a mi padre y lo tengo cerca. Ok. Hay cierta cuestión de identidad ahí de grupo, ¿no? De vínculos, ¿no? Que son fuertes, ¿no? Para cualquier trabajo. No, es que bueno, nosotros trabajamos, aquí trabajamos lo que es las siembras y todo eso. Y Ujú. ahorita, pues es lo que se hace en un trabajo de campo, de cosechas y siembras, de Sí, cañas, sí. siembras de así. Ok. ¿Y qué cosechas con tu trabajo, Ángel? Ahorita, como sembramos lo que es árboles maderables, los que y sembramos lo que es canela, piña y café. Y ya, Ahorita viene la siembra de maíz. ok. Y ya con las ventas satisface tus necesidades materiales, sociales, psicológicas. Consumo de nosotros. Ok. Y te da un poco más para darte un lujo, para darte estar Eh, más desahogado. ¿Cómo? O sea, ya pon tú, ya cosechaste todo, ya todos los productos que me dijiste, ¿no? Ok, obviamente hay un momento de venta, ¿no? Pues es que Aparte del, ahorita bueno, nosotros ahorita apenas no tiene mucho que sembramos que la piña y la piña demora un tiempo para dar la fruta. ah, Lo que hemos cosechado ahorita es lo que es el plátano. ok, Y pues se da cuenta, como aquí en mi pueblo tenemos a ah, lo que son familiares. Y lo bonito que se siente, pues es que cuando lo consumimos aquí en mi casa, con mis ok, familiares. muy bien. O sea, Nos ahorramos comprar. muy bien. Esa es una motivación porque mientras tú tienes que trabajar 8 horas para comprarte a lo mejor, no sé, una piña, canela, etcétera, etcétera, en el súper, que bueno, tú ya lo tienes ahí, ¿no? Y eso es un ahorro que se traduce en dinero, ¿no? Todo el dinero que te ahorras, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que hace que no pienses irte a otro lado o migrar o tener otro tipo de trabajo, Ángel? O los demás, Daniel, tú, Mande, profe. por ejemplo, ¿qué te motiva a estar ahí y no a renunciar al campo? Aparte de las condiciones de naturaleza, de Lo que me motiva, consumo personal. Ujú. te comenté que, pues, en primera, pues es que aquí la vida en el pueblo es muy tranquila, no andas batallando mucho,
Ok, pues estoy con familia y también, como le dije, si pues familia sí, y y es lo que le digo, convivencia familiar que estoy, porque si me voy lejos, para que los vuelva a ver. exacto, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. ¿Te ha pasado por la cabeza irte a trabajar a la ciudad o alguna empresa o algún Puedo agarrar un trabajo negocio? ahorita ya ah, no digo lejos, pero está retirado de mi pueblo Ujú. y ahí tengo que cumplir un cierto horario. Sí, Antes tenía un trabajo muy forzoso y todo, pero ahorita ya no. ok. Pues el nuevo trabajo tengo que estar en un horario básico de 9 a 10 de la noche. Sí, sí. Ujú. Sí, sí. Y es lo es lo que me gustaría. Pues, se ganaría más, pero más por más trabajo. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí tenemos, gracias Ángel, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Que pues, como individuos, como seres humanos, pues no solamente pensamos en la lana, ¿no? O en lo cuánto vamos a ganar, sino también en las condiciones en las que vamos a trabajar, ¿no? Ya sea horario, si va a ser al aire libre, al campo, o estar encerrado en cuatro paredes, en un escritorio y una silla, o enfrente de una computadora, o si va a haber aire acondicionado o no, cuánto tiempo vas a tener para comer, y cómo te vas a llevar con tus compañeros, si vas a hacer amistades ahí o no, en fin. Entonces, pues todo eso es condicionamiento. Aquí dice condiciones, estímulo, ¿no? Todos esos factores, ¿no? Que determinan a los individuos, ¿no? Y qué va a determinar cómo perciben y interpretarán su experiencia laboral, su trabajo, lo que haces como trabajo. Entonces, pues acá se siente satisfecho porque está trabajando en su casa, con su familia, y aparte que lo que producen es para consumo y lo que quede algo para ventas, pues tiene un ahorro y aparte pues tiene una plusvalía, tiene parte de ventas, está tranquilo, ¿no? No hay tantas broncas, no tiene la compañera tóxica o el compañero tóxico o el jefe tóxico, ¿no? O la gerente tóxica, ¿no? Que te esté regañando. Con lo único ¿cómo le diré? Que se batalla son ¿Ah? con la gente, con la gente envidiosa. Eso sí va a haber en todos lados, ¿no? No, me doy Desgraciadamente. cuenta que, digamos, un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí en mi pueblo tenemos lo que es Sí, pero, pues, creció la manada y pues ya sabe que luego viene la gente envidiosa, que esos borreos, que vende uno, que el otro, y si a veces vienen, digamos, el precio del borrego aquí está en 50, y si te piden sí, menos, ellos te ponen el precio, y pues cómo van a venir a darte a ti, que tú eres el dueño, ponerte sí, precio por tus cosas, ¿no? claro. Sí, es lo que le digo, y luego a veces que no, y lo otro, que si no se venden los animalitos, a veces se mueren, y es lo que digo, la gente envidiosa que tiene la vista pesada y se mueren los animalitos. Sí, sí, sí. Exactamente, También ¿no? Sí, con el maíz, a sí, veces con cuando todo. tenemos cosecha buena, los elotes grandes, todo eso va creciendo muy bonito y está loteando y tiene sus elotes bien digamos, aquí se consume lo que es el tamal de elote, Ujú, el chile atole. ujú. Y a veces se roban, que se mete la gente, y no se roban poquito, se roban por costales, y eso es donde nos afecta a nosotros. Sí, claro. El robo, Cuesta la ¿no? siembra, cuesta la limpia. No, hay Exacto, mucha ¿no? gente envidiosa. Ok, entonces, fíjate, eso, lo que está comentando Ángel, pues llévenlo también a una cuestión de organización, a una empresa, ¿sí? No va a faltar también el empleado que es tóxico, envidioso, ¿no? O que también te robe, ¿no? Como les ponía el ejemplo de mérito, o de que quiera trabajar, pues, poco y ganar mucho, o igual que los demás, ¿no? Ser conflictivo, por lo mismo que puede tener o falta de valores o tener antivalores.
En fin, entonces, los conflictos están recurrentes en todos los seres humanos, en todas las relaciones humanas, desde la familia, la pareja, en el trabajo, en la sociedad, en la comunidad, como está diciendo su compañero. Entonces, pues ahí es donde entra el sociólogo, entra el psicólogo, el antropólogo, ¿no? Para ver ese tipo de fenómenos y analizarlos, estudiarlos y buscar soluciones, buscar mejoras, ¿no? En este caso. Pero estas mejoras van a ser a partir de las teorías, de las técnicas, de las metodologías científicas, ya sea de la administración, ya sea de la psicología, ya sea de la sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso acá dice, bueno, un psicólogo industrial puede ser contratado, ¿no? Como un miembro a tiempo completo de la organización o del trabajo o como consultor externo, ¿vale? Como una persona que puede ir a hacer un estudio a una empresa y es contratado temporalmente, que no pertenece a la empresa, puede ser contratado temporalmente para determinar todo lo que estamos hablando y diciendo, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, y eso es parte de lo que es administración, cae dentro de la administración, lo que es la capacitación, ¿no? Y la resolución de conflictos o lo que son la- los conflictos. Entonces, eh, hay diferentes etapas que van marcando la administración y sobre todo la administración de recursos humanos, sobre todo la evaluación del preempleo, ¿no? Que pues bueno, para esto pues debe llevar una solicitud de empleo, antes, ¿no? Del empleo, pues la solicitud del empleo, la entrevista directa, las pruebas psicológicas, ¿no? Eh, y las pruebas de conocimiento y bueno, ya todos los demás aspectos también que, pues, que cada organización considere, ¿no? Pero que, pues, bueno, aquí tenemos las básicas, ¿no? Que, pues, obviamente te piden una solicitud, tienes que llenar, convienen datos generales, datos personales, datos familiares, experiencia laboral, este, datos sociales como si estás asociado a un sindicato, si tienes otros estudios, si tienes experiencia laboral, en fin. Luego la entrevista, ¿no? Que ya les digo, pues lo ideal sería que fuera por un psicólogo laboral, ¿no? En este caso, pero muchas veces lo hace un administrador, por eso la importancia de ustedes para su carrera de este tipo de información, ¿no? Lo puede ser una administración, un administrador o lo puede ser un ingeniero industrial, ¿no? O a veces hasta el mismo jefe o dueño se atreve a hacer este tipo de entrevista y aplicación de pruebas, ¿no? Y bueno, ¿qué es la etapa del preempleo, ¿no? Y la selección. Y que pues bueno, también lo que les decía, la imagen que proyectamos, la imagen que necesita la empresa, si va a una imagen corporativa, ¿no? En fin, cuestiones de subjetividad también que están ahí. Y bueno, a esto nos lleva, ¿no? Allá de detectar la necesidad, pues las mejoras. Y las mejoras, pues se van a traducir en la capacitación, ¿no? Y la capacitación entendida como esta, ¿cómo le diré? Esta solución, ¿no? O soluciones a las necesidades detectadas, ya sea individuales, o sea, personales de cada trabajador, o grupales o organizacionales, ¿no? En este caso. Todos un ejemplo, pues, o sea, grupal, organizacional, que pues, todo el área de atención al cliente o de recepción, pues van a necesitar hablar al 100% inglés, ¿no? O vemos que a nivel de industria, ¿no?
em, digamos, de diseño de proyectos, van a tener que utilizar la computadora y ciertos programas de computador, ¿no? Para planeación y para diseño industrial, ¿no? Entonces, todo esto es a través de la capacitación, ¿no? En donde, bueno, aquí dice la capacitación garantiza una formación adecuada para corresponder al perfil del trabajador en óptimo desempeño y satisfacción de personal. ¿Ya? Pues yo, como trabajador, como empleador y como empresario, dueño de un negocio o codueño de negocio, pues yo voy a estar satisfecho con mi personal porque tiene un buen desempeño. Ya porque se puede comunicar bien con las personas extranjeras a través del inglés, no se entiende bien. Y eso pues mejora la atención, mejora la comunicación. Pues para ello el psicólogo industrial o laboral diseña junto con los especialistas los procesos de operación y el currículo del trabajador. O sea, ¿qué va a necesitar para hacer la mejora tanto a nivel personal u organizacional? Y para tener estos manuales o estas políticas de, de la empresa, ¿no? Y sobre todo también del currículo del trabajador. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué competencias debe de tener el trabajador para cierto puesto de trabajo dentro de la organización o de la empresa? Entonces ya se queda también por escrito, ¿no? En manuales, en políticas, en análisis de puestos o funciones de puestos, o en organigramas, o en la estructura organizacional. Y ya por último, ¿no? El de iniciar cursos, ¿no? Talleres, pláticas, este, pueden ser programadas, ¿no? Y para mejoras, pero también para reducir la incidencia de accidentes laborales o de conflictos laborales, este, más que nada, ¿no? Para evitar un costo humano y sobre todo un costo económico para la empresa. Un ejemplo, chavo, ya para terminar, por ejemplo, una compañera me pidió que trabajáramos juntos para hacer un proyecto sobre esto, para el grupo ADO allá en Jalapa, porque ya había mucha demanda ¿cómo se llama? Cuando las esposas demandan al esposo, ¿no? Por cuestiones de manutención, ¿no? Porque muchos de los choferes de la ADO, pues tenían así como que pues una o dos familias, ¿no? Y ahora sí como los marineros, una, una mujer en cada puerto, ¿no? Entonces, eso generaba muchos conflictos familiares y mucha demanda de divorcio y sobre todo demanda de manutención, que era un conflicto para la empresa porque pues ya tenía que entender y darle soluciones, sobre todo pues eh, darle ahora sí el dinero a las señoras o las personas que demandaban. Entonces la idea era bajar esa incidencia, entonces lo que teníamos que hacer pues eran promover talleres de sensibilización y de concientización por parte de los choferes, ¿no? En evitar riesgos o conflictos, tanto familiares como personales, pero también a la empresa, talleres de comunicación efectiva, o si tenían algún problema familiar o problemas de pareja, pues darles talleres o pláticas de pareja, psicoterapia, psicología personalizada, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es evitarle costos o gastos, ¿no? Económicos a la empresa. Porque pues al final de cuentas es una pérdida. Entonces, para eso sirve todo esto. Hasta acá nos quedamos. Ya nada más venían ciertas cuestiones de las entrevistas, ¿no? Que hicieron estos alumnos de UNAM a psicólogos laborales, pero léanlo, tienen las diapositivas en la plataforma
de favor, para que lo platiquemos. Y bueno, con respecto al cuestionario, sobre eso platicamos la próxima clase y chequen también, de favor, los temas nuevos que vamos a subir a la plataforma. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? No, profe, No, profe, todo claro. todo claro, gracias. ¿Sí, seguros? Bueno, pues, Todo claro, profe. entonces estamos en contacto. Cualquier cosa ahí por la plataforma o por WhatsApp. ¿Ok? Profe, le comenté de que no pude, así que no cuento con computadora ni lab y hice la hoja en hoja de libreta. No hay Ok. problema. No, lo vas a enviar por WhatsApp, ¿no? Ya lo envié a la plataforma, como lo subí por libreta. Ok. Bueno, pues checo. ¿Sale? Sí, no hay problema. Sí, profe. ¿Alguna otra duda, pregunta? De mi parte, no, profe. ¿Ok? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, pues que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, estamos en contacto. Igualmente, profe, Igualmente, igualmente. profe, Saludos. buen fin de semana, saludos. Igualmente.